Ya, vamos a comenzar a resolver el ejercicio que tenemos acá, que sería cuatro tablitas: paciente, cita, médico y por último lo que sería la especialidad. Lo que vamos a hacer acá entonces con estas cuatro tablas va a ser primero crearlas y luego hacer la unión de ellas. Recuerden que la unión se hace con el concepto de las foreign key. Ahora, lo ideal va a ser crear estas bases de datos, perdón, crear esta base de datos más o menos como lo haríamos en una prueba o de una forma bastante formal, como generalmente se suelen ver en un contexto más profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a agregar acá nuestra primera tablita. ¿Qué tabla vamos a considerar para esto? Da lo mismo el orden. Voy a partir por el paciente, ¿ya? Pero insisto, da lo mismo cuál sea la primera, mi orden va a ser paciente, cita, médico y especialidad. Entonces, ¿cuál es el comando para crear una tabla? ¿Cuál es el comando para crear una tabla? Créate qué. Create table. Perfecto, créate table. Y acá vamos a poner entonces a continuación el nombre de mi tabla. Mi tabla se llama paciente. Esa va a ser la primera tabla que vamos a crear. Paciente. Luego vienen los paréntesis. Abrimos los paréntesis y al final agregamos siempre un punto y coma, porque la idea va a ser que cuando ejecutemos esta base de datos, se eliminen primero las tablas, en caso de que exista alguna tabla previamente con estos nombres, y luego se empiecen a crear cada una de ellas sin problema. Entonces, vamos a venir acá, vamos a crear nuestro paciente y vamos a anotar primero, después nos vamos a preocupar por los tipos de datos, nos vamos a preocupar primero por los nombres de cada uno de los atributos que tiene. Tiene un atributo llamado root, un atributo llamado nombre, uno llamado apellido y un atributo llamado teléfono. Entonces vamos a agregar acá root, nombre, apellido y por último teléfono. Esos serían entonces los cuatro atributos que tiene entonces la tabla paciente. Ahora, una vez que ya tenga creado estos elementos, lo pueden hacer de esta manera o si le acomoda más ir agregándolo automáticamente, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es agregar el tipo de dato correspondiente. En este caso, el root. ¿Qué tipo de dato me dice que tiene acá? Varchar, en este caso, recuerden que acá está hecho en una estructura distinta. Acá en Oracle nosotros tenemos que el dato es tipo varchar 2. Entonces aquí vamos a anotar varchar 2. ¿Qué significa el 50 que tiene al lado? ¿Por qué trae un 50, a veces un 20, a veces un 30? ¿Qué significa ese número? ¿Para qué es? ¿Para qué, perdón? No le escuché nada. No escuché lo que me dijo, habló muy despacito. ¿Para qué sería el número que tiene acá? Bueno, era 50, me equivoqué, le puse. ¿O era 20, 50? 50. ¿Para qué es ese número 50 que se le agrega ahí? Para Perfecto, para establecer un límite de caracteres disponibles los cuales voy a aceptar. O sea que mi root puede tener un máximo de 50 caracteres. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta tener un total de 50 caracteres. Vamos a tener acá el nombre, también es un varchar 2 de tamaño 50. Vamos a tener entonces también el apellido, creo que también era un varchar 2 de tamaño 50. Vamos a verificar. Todos son varchar 2 de tamaño 50 acá, así que salió bastante simple esta tabla. Ahí tendríamos la primera parte de la creación del paciente. Aquí aparece una llave al lado del root. ¿Qué significa esa llave? Que es una primary key. Nosotros estamos trabajando con un concepto llamado entonces eh, con una opción de trabajar con los datos, de agregar en este caso si es una contraseña, si es una clave, con el concepto de agregar restricciones. Para agregar una restricción entonces escribimos la palabra. ¿Cómo se escribe restricción en inglés? constraint. Constraint, perfecto. Entonces vamos a agregar acá constraint, le agregamos una especie de comentario, una especie de nombre de variable para definir este constraint, que sería entonces pk paciente,
y le diríamos el tipo de dato que yo quiero agregar. Yo quiero agregar que mi root sea la primary key. Entonces anotamos acá primary key, y entre paréntesis le indicamos que la primary key sería entonces el root. Perfecto, tengo mi primera tabla creada. Esta es la estructura para crear una tabla, ¿cierto? Aquí lo único que cambia sería el tipo de dato, que pudiese ser varchar2, number, pudiese ser también tipo date, etc. Les voy a dar entonces unos minutos para que creen las otras tablas. Ahí yo ya hice la paciente. Ahora creen la tabla cita y la verificamos en un minuto, ¿ok? Para que así ustedes también lo puedan ir practicando. Verificar ahora la creación de la tabla cita. Por el momento, como podemos apreciar acá, recuerden que el que tiene el muchos, en este caso sería cita, tiene 1, tiene 2 valores de mucho, por lo tanto tiene 2 foreign key. ¿Cómo reconozco la foreign key acá? Porque aquí me aparece, por ejemplo, paciente, que si bien no es el mismo nombre que el ID de acá, por ejemplo, que sería el root, yo sé que son enlaces, porque obviamente hace referencia al paciente como tal, y sería el único dato que viene desde acá que puedo tomar. En este caso, paciente podría ser el único dato, y en este caso, el root. Con el médico pasa exactamente lo mismo porque tengo el root del médico, pero acá tengo entonces la foreign key que se llama médico. Por ahora no nos estamos preocupando de las foreign key porque eso lo vamos a hacer en una alteración de la tabla. Entonces ahora vamos a anotar acá, créate table, y vamos a agregar acá entonces cita, paréntesis, y agregamos al final entonces punto y coma. Y vamos a agregar entonces los valores de la cita. Vamos a ir verificando acá. Tenemos que tiene una ID cita, tiene también una fecha, tiene una hora, tiene paciente y también tiene entonces lo que sería médico. Esos serían los valores que tiene acá de atributos la tabla cita. El ID es de tipo, en el caso de la cita, de tipo entero, dice acá, int. Pero en Oracle no existe el tipo int, existe el tipo Number. number. Perfecto, entonces anotamos acá number. Si yo no le anoto ningún número, no hay ningún problema, la aplicación también lo va a reconocer sin inconvenientes. El único pero sería acá es que si le agrego un número, en este caso, por ejemplo, solo sería enteros, y si le agrego coma, entonces aceptaría un valor entero, coma, también un valor decimal. En este caso, un decimal con máximo 2 decimales. Ya hay un entero máximo, por ejemplo, de 2. O sea, por ejemplo, 22.22 podría ser un valor aceptado. Eso es solo un ejemplo. Fecha sería tipo date. La hora sería entonces, de acuerdo a esto, sería tipo varchar. Varchar2, tamaño nos dice acá, 20. Y acá yo me tengo que dar cuenta de algo. El paciente, su tipo de atributo, tiene que ser exactamente igual al que hago referencia. Yo estoy haciendo referencia entonces a la tabla paciente con su respectivo root. Por lo tanto, si acá el paciente tiene un varchar 50, mi dato debería ser también un varchar 50. Y también tendría el médico, que también era un varchar 50. Tengo que crear acá la primary key, que sería entonces constraint pk-cita, y esto sería entonces primary key, y entre paréntesis agregaríamos la palabra id cita. Esa sería entonces acá el ID de esta tabla. Ahí llevamos la segunda tabla, nos van faltando entonces solo 2 tablitas. ¿Alguna duda? Perdón, aquí voy a borrar acá el number de esto porque era así a secas, simplemente number. ¿Hay alguna duda, consulta en este proceso? ¿Alguien no entendió algo o hay algo que no se haya quedado claro que quieran entender? ¿No? Perfecto. ¿Continúo con la tercera tabla o le doy un minuto para que haga la tercera? Tiene un minuto. Perfecto. Bueno, tenemos entonces lo que sería la tabla paciente, la tabla cita, listos. Nos falta entonces la tabla médico y la tabla especialidad. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente. Entonces vamos a escribir acá, create table, y se llamaba entonces médico.
Entonces, médico. Es recomendado, pero no es obligatorio. En el caso del nombre de las tablas, ponerlo con letras de tipo mayúscula la primera letra y el resto todo minúscula. En cambio, las variables, por lo general, yo las escribo siempre en minúscula, no pasa nada. Y lo que serían entonces los datos propios de perdón, de Oracle, los comandos clave de Python, perdón, de Oracle, suelo escribirlo yo con letras mayúsculas como para diferenciar lo que yo voy rellenando versus lo que efectivamente es propio del lenguaje. Eso no es obligatorio tampoco, pero generalmente se recomienda hacer de esa manera. Entonces vamos a encontrar acá root, nombre, apellido, especialidad. Root, nombre, apellido, especialidad. El root sería de tipo, me dice acá, varchar. Entonces ponemos varchar 2, tamaño 50. El nombre también sería tamaño varchar. El apellido también sería tamaño varchar. Entonces aquí anotaríamos varchar 2, tamaño 50. Aquí sería entonces varchar 2, tamaño 50. Y la especialidad entonces sería number. Y acá me dice tamaño entonces 11. Entonces aquí agregaríamos lo que sería constraint, pk-médico, agregaríamos primary key y anotaríamos entonces nuestra key que sería acá el root. Perfecto. Ahora vamos a agregar la última tabla porque igual era cortita, que sería la tabla de especialidad, exactamente, y tiene un ID y un nombre. Así que aquí escribiríamos create table especialidad, abriríamos los paréntesis, punto y coma al final siempre. Tenemos entonces ID, especialidad, sería, bueno, después lo revisamos y el otro sería nombre. Vamos a revisar. La especialidad, como es un ID, y acá arriba, yo ya la creé previamente, debería ser un tipo number 11. ¿Cuánto es acá? Integer 11, porque obviamente acá era con la palabra integer. Entonces acá es number, tamaño entonces de espacios numéricos sería 11. Punto y coma. Y tenemos el nombre que sería entonces un varchar de tamaño 40. Acá dice 40. ¿Ya? Y vamos a agregar entonces acá constraint pk-especialidad y sería entonces primary key y acá entre paréntesis sería el ID de la especialidad. Hasta ahí tendríamos la creación de nuestras 4 tablas, pero ninguna tabla estaría siendo referenciada por otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a crear lo que sería la unión de las tablas o las famosas foreign key. ¿Cómo podríamos hacer una foreign key? Como ya tenemos las tablas creadas todas, se supone que tendríamos que eliminarlas, volver a crearlas agregando los constraints correspondientes. Pero tendría que preocuparme del orden. Primero crear las tablas que son referenciadas y luego las tablas que van a referenciar a otras. A veces el establecer ese orden suele ser un poco complejo cuando tengo muchas tablas. Entonces, imaginemos que acá tuviésemos muchas, pero acá, ¿cuáles tablas tendría que crear primero? En este caso son 4, no son tantas, pero ¿cuáles debería crear primero? Debería crear primero la tabla, por ejemplo, especialidad, la tabla paciente y luego, por ejemplo, la tabla médico y ya por último la tabla cita. Ya, esas serían las opciones acá para la creación de lo que son entonces las tablas. Vamos a agregar ahora lo que son las foreign key, pero lo vamos a agregar con una alteración de tablas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar la palabra alter table. Y la pregunta es acá, ¿qué tabla voy a alterar? Tengo que alterar aquellas tablas que tienen foreign key. ¿Cuáles son las que tienen foreign key? Las que tengan el muchos. O sea, acá, por ejemplo, acá. O sea, esto tiene ¿cuántas foreign key acá? Tengo una, dos. ¿Y esta tiene? Una. Voy a hacer primero la
asociación con el médico, porque simplemente tiene una, y después ustedes van a intentar hacer la de cita que tiene dos, ¿ya? Y prácticamente es lo mismo en realidad, simplemente es que agregan una coma y agregan otra opción más. Entonces, la tabla que yo tengo que alterar sería la tabla médico. Entonces, alter table médico. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con esta tabla? Le vamos a agregar, y vamos a agregar la palabra ADD. Le voy a agregar paréntesis para que después ustedes en su código también lo puedan aplicar así y sea un poco más ordenado. Y van a agregar una restricción de tipo FK entre el médico con la especialidad. Y aquí tenemos entonces ahora foreign key, y entre paréntesis viene cuál sería la foreign key entre el médico y la especialidad. El ID de mi especialidad se llama ID especialidad, que es de tipo number tamaño 11. ¿Cuáles de todos estos valores tiene un number tamaño 11? El que dice especialidad. Aquí lo puedo saber por el nombre o también lo puedo saber por el tipo de dato. Como es valor único, no hay problema. Entonces aquí anotaríamos especialidad con minúscula, lo voy a dejar porque estoy haciendo referencia no a la tabla, sino al atributo que tiene el médico. El atributo tiene un campo que se llama especialidad. Y esto se ve referenciado, y acá se anota references. Recuerden siempre que va con la letra S al final. Entonces, acá en la referencia iría el nombre de la tabla. ¿Con qué tabla me estoy conectando? ¿La tabla médico se quiere conectar con la tabla? Especialidad, perfecto. Y el campo se llama, el que yo quiero conectar con especialidad se llama ID especialidad. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esta alteración en la base de datos y ahora me quedarían enlazadas tanto el médico con una especialidad como tal. Ahora les queda a ustedes hacer la conexión del médico con el paciente, perdón, de la cita con el médico y de la cita con el paciente. Tendrían que agregar las dos restricciones en una alteración de la tabla cita. Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan y lo comprobamos en unos minutos. Aquí estaría la solución de la tabla médico, la alteración de la tabla para poder agregar entonces ¿cómo se llama? Lo que sería la foreign key. Acá se me había agregado un más anteriormente, pero se me pasó a llevar por si acaso. Ignórenlo, no va ningún más ahí. Y lo que vamos a hacer a continuación es alterar, o sea, vamos a agregar alter table, la tabla llamada cita. Entonces, vamos a escribir acá add, vamos a abrir paréntesis y vamos a agregar la restricción. Entonces vamos a agregar un constraint de una FK de la cita con el paciente. Da lo mismo el orden que lo hayan hecho. No afecta si hacen uno primero o el otro después. No pasa nada. O sea, acá va a tener foreign key y voy a tener acá entonces que el atributo paciente de mi tabla cita se va a conectar con la palabra references, con la tabla paciente, con el campo llamado root, ¿cierto? Y en el caso de el médico va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a cambiar acá, en vez de cita paciente, vamos a poner cita médico, el campo se llama médico y la tabla se llama médico. Y ahí tenemos entonces lo que sería la solución de todos los elementos ya efectivamente conectados correctamente con su foreign key y asociados correctamente. Entonces, esto es lo que yo esperaría, por ejemplo, en una prueba. Como respuesta, yo primero les pediría la creación de todas las tablas, como está acá, sin agregar la foreign key, y luego la creación de todas las foreign key a través de alter table. Esto se hace mucho a veces en el mundo productivo, de manera que cada vez que nosotros creamos las tablas nos da lo mismo el orden, y así no tenemos problemas en lo que sería la creación y que no que esta tabla se tiene que quedar primero, esta después, etcétera. ¿Ya? Vamos a probar que todo esté correcto, que no me haya equivocado en nada. Aquí me faltó el punto y coma.
Vamos a verificar que todo está correcto. Vamos a verificar uno por uno los datos. Y nos vamos a dirigir a la página de Oracle. Bueno, el médico que se colocaba al final. ¿En el médico? La última parte. Médico con root. Ah, no. Sí, exactamente. Ya, acá tengo entonces lo que sería mi página, en este caso de Oracle. Vamos a ir probando que no haya ningún error para corregir en caso de que haya algo quedado mal escrito. Vamos a venir acá, vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar. Voy a ir parte por parte haciendo acá las instrucciones y verificar si es que hay algún error. Bueno, el primer error que me estoy dando cuenta acá, si se fijan, en la tabla cita me está reclamando algo. Me está reclamando que paciente, me aparece un color rojo ahí, me dice que faltaba un símbolo. ¿Qué símbolo falta acá arriba? La coma, efectivamente. Veamos acá y creo que ya no hay ninguna falta más de datos. Vamos a verificar. Vamos a crear primero la tabla paciente. Acá me dice que la tabla paciente se creó correctamente y ahí me aparece la tabla creada. Vamos con la tabla cita, seleccionamos, ejecutamos, nos aparece la tabla cita. Vamos a crear la tabla médico, ejecutamos y vemos que aparece la tabla médico. Hasta el momento no hay ningún problema. Tabla especialidad. Y perfecto, las 4 tablas están creadas correctamente. Ahora nos faltaría la alteración de las tablas. Yo voy a seleccionar acá la tabla médico, ejecuto, y ahora me dice que se acaba de hacer la alteración de la tabla médico, uniendo la tabla en este caso la tabla médico con su especialidad correspondiente. Y por último, lo que sería la tabla cita. Si yo ejecuto esto, también me dice que la alteración se crea correctamente y no había ningún error. El único error que tuve en el código fue la ausencia de la coma, ¿cierto? ¿Alte qué? Claro, alterada, exactamente. Tabla cita alterada. Eso es lo que aparece como mensaje final. Ya, perfecto. Entonces podemos ver acá que la tabla efectivamente ha sido alterada. Y ahora, lo que yo esperaría, por ejemplo, también en una prueba, probablemente también le pida que las tablas tengan su propio drop. ¿Para qué era el drop? ¿Para qué se usaba el drop en las tablas? Para hacer la eliminación de la tabla. Ahora, para eliminar una tabla también hay un orden. Y aquí ya no tengo una opción de hacer un alter primero para poder hacer la eliminación. O sea, se puede, pero sería más tedioso y no tendría sentido. Lo que haríamos entonces sería, en la parte superior, primero tengo que eliminar aquellas tablas que están siendo referenciadas por otras. Por ejemplo, primero voy a eliminar la tabla, en este caso, especialidad y la tabla cita. ¿Por qué? Porque estas tablas están tomando referencia del paciente y del médico, ¿cierto? Entonces, si yo trato de borrar el médico, fijémonos lo que va a pasar. Acá, lo voy a agregar acá arriba, al principio, y voy a poner un drop table médico. Drop table médico. Si ejecuto esto, drop table médico, ¿qué me dice acá? Voy a copiar el error y lo voy a mostrar acá en visual para que se vea más grande. Dice, bueno, acá decía que la clave no se puede borrar porque tiene una referencia de foreign key. O sea, primero tengo que eliminar, yo traté de borrar el médico, o sea, primero tengo que borrar todos los elementos que estén referenciando hacia el médico. ¿Qué tabla referencian a médico? La cita y la tabla también de especialidad, ¿cierto? Entonces serían los dos, perdón, solamente la cita. Solamente cita el que referencia a médico. Porque médico referencia a especialidad. Ya es distinto ahí. Entonces, el orden correcto, ya se entiende eso, ¿cierto? El orden correcto sería primero hacer un drop table de la especialidad, también hacer el drop table de la cita, luego ya puedo hacer el drop table del médico y por último puedo hacer el drop table de lo que sería el paciente. En realidad el paciente lo puedo borrar después de haber borrado la cita. Pueden haber otros órdenes acá, no hay problema, pero primero voy a borrar todas las referencias de lo que sería el médico, entonces ahí borro las dos,
y al borrar las del médico automáticamente también se borró la referencia que tenía el paciente. ¿Por qué les pediría esto, por ejemplo? ¿Por qué les pediría agregar el drop table? Porque en caso de que exista ya una base de datos con estos nombres de estas tablas, yo podría hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a copiar todo el código y lo voy a reemplazar acá. No tengo una forma, si yo por ejemplo, si borro esto, actualizo la página, la base de datos se mantiene con todos los valores que están acá. Lo único que hice al actualizar la página es que perdí simplemente el texto que yo tenía escrito. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces? Para poder borrar todas las tablas y que no haya error, hay que hacer la escritura en el orden que yo les indiqué anteriormente, ¿cierto? Y vamos a seleccionar solamente los drops. Si yo selecciono solo los drops y ejecuto, se van a dar cuenta que todos los drops se ejecutaron correctamente, menos el drop de especialidad, porque la especialidad está siendo referenciada por el médico. Por lo tanto, ¿es correcto que la especialidad se intente borrar primero? No, la especialidad se debería borrar después de borrar el médico. Exactamente. Ahora sí, ya está correcto el orden. Entonces lo vamos a cambiar acá. Y ahora si ejecuto esto, no me debería dar ningún error, pero sí me da porque efectivamente las otras tablas no existen. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Van a posicionar el mouse acá encima, en la primera línea, en la línea 1, y para que ustedes verifiquen que lo que me están enviando después para la evaluación es correcto, van a presionar este botón que está acá, que dice Run Script. Lo que hace este botón es que ejecuta todo el código fuente, desde la primera línea hasta la última línea. Cuando ustedes presionan acá el botón de play, creo que por defecto solo ejecuta hasta el primer punto y coma. Si ustedes lo pintan de color azul, como está acá, y le dan con el primer botón, se ejecutaría entonces solamente ese segmento seleccionado. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es presionar el botoncito de al lado para que corra todo el código. Si yo ejecuto este código, van a ver que me aparecen un par de errores. ¿Qué es lo que dice acá? Que las tablas no existen, la tabla no existe, la tabla no existe, ¿cierto? Pero después dice que se creó y se creó. Para comprobar que todo está correcto, lo que tienes que hacer es ejecutar esto 2 veces. Ya lo ejecuté una vez, ¿cierto? Y dio error que las tablas no existían. Pero como las tablas ahora existen, y como yo tengo correctamente el orden para borrar las tablas, si yo lo ejecuto una segunda vez, ahora cuando yo revise acá las instrucciones, no debería haber ningún tipo de error. Con esto, si veo que no hay ningún mensaje de color rojo, puedo asegurarme que todo lo que escribí tiene lógica. No significa que esté correcto en realidad dentro del código, porque se pueden haber equivocado en alguna parte, pero significa que al menos tiene lógica y que sí no hay errores en código, entre comillas, como en compilación. ¿Se entiende? Entonces al menos escribieron todo correctamente, conectaron la forma de buenas maneras, pero de todas maneras pueden existir errores que ya tengan que ver con las conexiones entre sí, pero al menos en términos de código estaría correcto. ¿Estamos bien con eso? Sí. Perfecto. Con esto entonces damos por finalizado este ejercicio y lo que vamos a ver a continuación lo vamos a ver aparte.